Primero, antecedentes históricos de la administración. Antecedentes históricos de la administración. Una idea básica donde se destaca es que el hombre conformó las primeras sociedades. Una de las herramientas administrativas pudo considerar el desarrollo humano al dominarlas y difundirlas en una comunidad, mejorando la calidad de vida. Entre los hechos históricos, el hombre aplicó administración de modo consciente, poco a poco, donde la humanidad pudo concluir que se necesita a sí mismo, uno al otro, aprendiendo de sus fracasos y de sus éxitos. Donde hubo condiciones específicas de cada pueblo, donde el momento que tuvieron que hacer una tarea ardua, pesada, como cazar, mover una roca o recolectar sus propios alimentos. Desde entonces surgieron los líderes que eligieron operaciones como la caza de un mamut, dentro de los grupos más evolucionados como la construcción de una pirámide. Las primeras civilizaciones y su influencia sobre el desarrollo de la administración. Asia Menor y los judíos y los fenicios. Estos conformaron comercio y empresas desde el año 1000 a.C., donde Europa hacía constantes migraciones y actividades comerciales que han impulsado y detenido el desarrollo. En la Biblia existen diversos libros, un ejemplo de ellos es el libro de Proverbios, que es donde se habla de la unidad de mando, donde sobresalta una frase que dice, donde dos amos sirve, con algunos sale mal. El libro de Éxito se lucía en 3 principios vigentes jerárquicos, que es la unidad de autoridad y la amplitud de control, donde Moisés nos enseña las primeras órdenes y las leyes que se les asignaban a las guías de millas, a las guías de cientos, a las guías de 50 y las guías de decenas. Estas eran cuestionadas y las hacía de una otra manera llevarlas a nosotros Moisés. Influencia de los filósofos. Los griegos le dieron el sistema de letras para mejorar el alfabeto. Eran las explicaciones del mundo sobre leyendas, mitos. Era un pueblo de conocimiento posteriormente en la época de Esparta y de Atenas, donde se resaltaba y tenía como característica la ética. Los romanos codificaron mediante el derecho civil en una de las operaciones comerciales y regulaban la propiedad privada de personas físicas como la persona moral. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana de la Administración. La Iglesia se basa en el cristianismo, es de origen judío. En Roma se fundieron las escrituras bíblicas en el primer concilio de Nicea, donde se convocó al emperador Constantino. Su dirección se destacaba en la religión de la Iglesia Católica. Tenía una organización de estructura simple a nivel mundial, bajo un mandatario que era la cabeza principal, en la que conocemos todos como el Papa, que era gobernado bajo un régimen monárquico. La influencia de la organización militar en la administración. La autoridad lineal o mando de respeto al conductor regular. La regían una disciplina de discusión a las órdenes del comandante y la estructura jerárquica y la división. Estos términos administraban de origen militar, en los que se sobresaltaba la estrategia, las operaciones, el reclutamiento, etc. Consejo judaico de la administración. Es la que determina la influencia del judaísmo sobre el cristianismo. En ella se sostenía ideales de pobreza y de humanidad. El judaísmo era rechazado por el judaísmo. Nunca se interpretó restricciones comerciales donde se veían los valores. Uno de los valores judíos era el trabajo duro, la ortodoxia religiosa y la economía de los sujetos, que es la concentración de personas de igual raza, religión, sin excepción de sociedades diferentes. La ética protestante son los cambios surgidos de la concepción católica, sobre todo en las actividades comerciales, donde muchos de los antiguos tenían las ideales de proteísmo, iniciando por el fraile católico Agustino.
El Max Weber señalaba que el movimiento protestante de una clima económica era favorable para el desarrollo del capitalismo. Benjamin Franklin, filósofo más influyente en la mentalidad de la economía social de los Estados Unidos. La revolución industrial, aproximadamente de 1750 a 1850, a mediados del siglo XVIII y XIX. Se conoce como la revolución industrial, donde se producía masivas, donde era la intervención de las máquinas de vapor o agua, y donde se vio reflejado algunos cambios económicos. El mercantilismo y liberalismo. Esta consiste en la visión, la economía y la moral. Son estados de fortaleza y de poder, directamente por medio del incremento del tesoro público. El mercantilismo es fundamental, que consistía en la acumulación de oro y plata. Como consecuencia, que era uno de los países más ricos, aquel que disponía de la mayor cantidad de riqueza. Laissez-faire y laissez-passer. En español significa dejar de hacer o dejar pasar. Esto significa lo relativo del Estado o la mínima posible actividad empresarial para desarrollar el espíritu emprendedor de un pueblo. Nicolás Maquiavélico y la organización militar. Maquiavélico es un político y teórico italiano, hijo del Papa Alejandro VI, el autor del Príncipe, que era dedicado para César Borgia. Libros de él se habla el papel del gobernante, la cabeza principal de un Estado, donde sus axiomas políticas era el fin de justificar los medios para valer ser del sufrimiento de los suficientemente respetado. Robinson Crusoe y el espíritu emprendedor. Es del escritor inglés Daniel. Él es de un libro que se trata del espíritu emprendedor, en el que se fundamentaba la visión, la ética, la moral cristiana del hombre y de la empresa, de la emigración masiva de jóvenes con el deseo de hacer futuras en un nuevo mundo, pase a los riesgos y a la odisea que se les pueda presentar y que se le rompen en una estructura de mediocridad. Se destinaba en el ser humano a no salir de su comunidad y de la mediocridad. Los viajes de Gulliver. El clérigo y escritor británico Jonathan Swift es un libro extraordinario que habla de la administración pública y su función. Es escrito con sarcasmo y señala las cualidades esenciales que se deben fomentar en una juventud para ganar talento. Extracto del libro de los viajes de Gulliver. Esta novela se desarrolla en países imaginarios situados en varias islas, donde los protagonistas, que es Gulliver, llegaba como un náufrago y es rescatado por sus habitantes, obligado a presentar los reyes cada país, donde se destacaba cada uno sobre la cultura y el sistema del gobierno y la organización política y social del trabajo. Título 2. Origen etimológico de la palabra administrar o administración. La palabra administrar proviene del latín ad, de dirección hacia tendencia, de minister y servidor. El sufijo de obediencia, y su origen es el término que significa un trabajo o desempeño bajo el mando u ordinación. Desde el punto de vista de la administración pública, administrar significa gobernar, también significa dirigir los destinos de una empresa u organización, comunidad, pueblo, sociedad, de una manera donde sus objetivos y sus propósitos es tener un progreso y bienestar, generalmente en una actividad donde sus funciones políticas y gubernamentales son encomendadas al cacique y la tribu del rey. Desde el punto de vista económico-social, la administración ha evolucionado de tal manera que hoy se considera como equivalente como una palabra de dirección, de gestión y gerencia. Otros conceptos de la administración. Está el de John Terry. Ese concepto dice que la administración es un proceso que consiste en la planeación, organización y ejecución del trabajo, teniendo en cuenta la persona, el empleo y los recursos. Ever Simon. Es la acción humana racional cooperativamente para llegar a determinar objetivos. Robert McNamara.
es el medio por el cual pueden ser racionalmente un conjunto extendido del cuerpo social, tecnológico y político. Carlos Dávila, es administrar como el manejo de los recursos de una organización, proceso y planeación, dirección y control. Cuadro, características de la administración. En este cuadro básicamente vemos las características y las descripciones. La universalidad. En la descripción vemos que existe un cualquier grupo social, sea empresa, iglesia, hospital, deportivo, escuela, etc. Características. Valor instrumental. Descripción. Su finalidad es particularmente la práctica, por lo que se considera un medio para lograr un fin determinado de resultados. Característica, unidad temporal. Descripción. La administración es un proceso dinámico cuyas partes existen simultáneamente y no en forma aislada. Característica, amplitud de los ejercicios. Se aplica a todos los niveles de una organización formal. Especificidad como en característica. La descripción es la administración que tiene las características propias que la distinguen de otras disciplinas en cuando se auxilia de ellas. Y la interdisciplinariedad, la descripción es la administración, es afín a toda aquella ciencia y técnica relacionada con la eficiencia del trabajo. Flexibilidad. La descripción es que son los principios administrativos que son adaptables a las necesidades específicas de cada grupo social. La administración como ciencia, técnica y arte. Existen diferentes puntos de vista sobre si la administración se debe considerar como ciencia o técnica. A continuación se presenta un cuadro con las características de cada una. Bueno, este es el cuadro de la administración como ciencia y técnica. Este cuadro contiene elementos, ciencia, técnica y arte. Definición. Ciencia es un conjunto de conocimientos ordenados y sistematizados de validez universal fundamentados en una teoría referente a verdades generales. La técnica es un conjunto de instrumentos, de reglas y procedimientos y de conocimientos. El arte es un conjunto de técnicas y teorías cuyos objeto es causar un placer estético a través de los sentidos. También se dice la virtud, habilidad, disposición para hacer bien una cosa. El objeto dice que es la ciencia, el conocimiento del mundo, de la búsqueda de la verdad. Técnica, aplicación, utilidad practicada. El arte, la belleza, habilidad y expresión. El método, la ciencia, investigación, de observación, experimentación y encuesta. La técnica es el instrumento, procedimientos de conocimientos y científicos. El arte, técnicas, teorías motivadas y de creatividad. Fundamentos, ciencia, leyes generales, principios, técnica, principios y reglas de aplicación, y el arte serían las reglas. Organizaciones y sus cambios. ¿Por qué han cambiado las organizaciones? Porque el mundo ha cambiado y lo seguirá haciendo. De una otra manera, porque la globalización se ha visto que hay cambios sociales, económicos, políticos y tecnológicos, en el que las organizaciones de una manera resultan de una otra manera exitosas, por no dejar de ser muy importantes los gerentes y los administradores. A continuación vamos a ver el cuadro de la organización tradicional. En la organización tradicional encontramos que es estable, inflexible, centrado en el trabajo, que se define por posesiones, trabajo del individuo, puestos permanentes, se mueve por órdenes, los jefes siempre deciden y siguen con las reglas, personal homogéneos, días hábiles de 9 a 5, relaciones jerárquicas, trabajo en las instalaciones en el horario establecido. Esta es la organización tradicional. En la nueva organización vemos que es dinámica, flexible, centrada en las habilidades, el centro se define por las tareas que deben hacer, trabajo en equipos, puestos temporales de participación, los que participan en decisiones y orientaciones a los clientes, personal heterogéneo, días hábiles sin horario fijo, relación lateral en redes y trabajo en cualquier parte o en cualquier momento.
Nuevos enfoques en la administración de las organizaciones. Las organizaciones cambian continuamente porque son sistemas abiertos y constantes de interacción en el medio que se actúan. En el siglo XX se vieron reflejados los cambios como los competitivos, tecnológicos, económicos y sociales. El primer cambio en el papel de los gerentes fue una mayor eficiencia en la utilización de sus recursos y reducir costos como la productividad y donde disminuyeron sus plantillas de jefe. En la competitividad, a principios del siglo XX la palabra clave era eficiencia y en el siglo XXI la palabra clave era competitividad. La interdependencia es un incentivo a la competitividad entre empresas y economía global que interdependientemente determinaba de uno a otro país de la economía. Administración informatizada es la tecnología informatizada que representa todos los procesos administrativos y productivos donde los auxiliares de las oficinas y los ejércitos contadores fueron sustituidos por computadoras. La administración emprendedora. La pérdida de la perspectiva de un empleo duradero de una carrera en las grandes organizaciones motiva a muchas personas a intentar ser empresarios. Enfoque en el cliente. A principios del siglo XX el administrador no necesitaba preocuparse tanto por el cliente como ocurre en el siglo XXI, porque ahorita es el consumidor que surgió en la década con el fin de evitar riesgos, en especial causados por productos. El medio ambiente. La medida que se agravó los problemas provocando por los daños al medio ambiente afectaron la salud y el bienestar de las personas. La sociedad comenzó a reaccionar y a tomar medidas. Octavo, la calidad de vida. En cuestiones del pasado era irrelevante muchas relaciones con la administración de recursos humanos. Tomaron una gran dimensión para las empresas de la actualidad, la salud y la educación del empleado y de su familia, los beneficios y la participación del resultado de la compañía. Noveno, surgimiento del tercer sector. Con el aumento de todos los problemas sociales y la incompetencia del Estado para resolver, la sociedad tuvo que organizar para cuidar de sí mismas, se formaron organizaciones no gubernamentales. Cambios de paradigma en la transición del tercer milenio. Se denomina paradigma todo aquel modelo, patrón o normas que deben seguir en determinadas situaciones o circunstancias. En el cuadro podemos ver los paradigmas tradicionales, que hablan de la revolución industrial, sustitución, la potencialización del trabajo humano por máquinas, las operaciones numerosas en conflictos con una clase de patrones y gerentes, trabajador especializado, operador de máquinas calificado solo para realizar una tarea, empleo de carrera estable, grandes estructuras organizacionales, énfasis en la eficiencia, interés de la empresa y del accionista. Paradigma del tercer milenio. La revolución digital, sustitución y potencialización de las funciones humanas de decepción, comunicación, información por computadora. Los trabajadores de servicio y del conocimiento de profesional liberal, más numeroso que las operaciones clásicas. Grupo de trabajo, fotodirigido, polivalentes con la educación de nivel superior. Desempleo, empleabilidad, outsourcing, economía informal en la capacidad empresarial, estructuras organizacionales, énfasis en la competitividad, ética, responsabilidad social, ciudadana y empresarial. Valores institucionales de la administración. Sociales, temas de importancia, ya que contribuyen al bienestar de la sociedad a través de a. Evitar la competencia desleal, b. Mejoramiento de la situación socioeconómica de la población, c. Promoción del desarrollo a través de la creación de fuentes de trabajo, d. Incrementar y preservar las riquezas naturales y culturales de la sociedad, e. Cumplimiento de obligaciones fiscales que permiten sostener a las gobernaciones, a los gobiernos locales y federales, f. Mejoramiento de la calidad del precio del producto o del servicio para satisfacer plenamente los deseos y las necesidades reales del cliente. El segundo, organizacionales. Son aquellas que se entienden a mejorar la cronización de los recursos con que cuenta un grupo social. En ellas encontramos a. Optimizar la coordinación de recursos, b. Impulsa la innovación de investigación y desarrollo tecnológico,
C. Maximiza las eficiencias en métodos, sistemas y procedimientos. D. Conciliar interés entre los diferentes miembros del grupo social. 3. Económicos. Son los que se orientan a la obtención de beneficios económicos. A. Genera riqueza. B. Promueve la inversión. C. Maximiza obtención de utilidad. D. Desarrollo económico del grupo social. Y E. Manejo adecuado de recursos financieros. Características de las destrezas administrativas. Varias características particulares de marca en las destrezas o habilidades administrativas a la diferencia de otras características en las que encontramos. Primero, las destrezas administrativas que son conductuales. Segundo, las destrezas administrativas que son controlables. Tercero, las destrezas administrativas que pueden desarrollarse. Cuarto, las destrezas administrativas que están interrelacionadas y sobrepuestas. Quinta, las destrezas administrativas que pueden ser contradictorias o paradójicas. Relación de la administración con las ciencias políticas. Esto estudia el comportamiento de los individuos y de los grupos de un contexto político que se interesan en las ciencias políticas, la doctrina de los partidos de libre iniciativa empresarial, la iniciativa privada, estatal. Por ejemplo, una democracia, las personas tienen derecho a la propiedad, a la privacidad, a la libertad para celebrar contrastes y un sistema de apelación. La relación de administración con la antropología. Estas palabras provienen de la griega antropol, nombre humano, y logos de conocimiento, que se estudia el origen y el desarrollo del ser humano como especie social y sus costumbres. La relación de la administración con la sociología. La sociología estudia a las personas en relación con otros seres humanos de administración de manera en los cambios sociales. La relación de la administración con la psicología social. Se dedica a estudiar los comportamientos de las personas, a tratar de entenderlos y a veces de cambiarlos. El hombre ha descubierto que las necesidades humanas que impulsan a desarrollar la motivación para satisfacer y para tener cooperación de los demás. La relación de la administración con la economía. Hasta trata sobre la asignación y la distribución de recursos escasos, donde nos permite entender los cambios en la economía nacional e internacional, teniendo el rol de la competencia y la libre de mercado de contexto global. La relación de la administración con el derecho. Desde que existen relaciones entre los humanos, ellos se han regido por normas escritas y no escritas. Algunas de estas normas son el derecho natural, de un contexto rígido por sistemas. La relación de la administración con la historia y la geografía. Esta administración se tiene como actividad humana desde que existieron, que el hombre primitivo aprendió actividades organizadas en la caza, la pesca y la recolección de frutos y de pastoreo agrícola. Desde que algunas formas relacionadas del trabajo existieron administraciones con la geografía que se puede mirar desde el mismo punto de vista que la administración. Las relaciones administrativas con otras disciplinas. Además de las relaciones de la administración con las ciencias sociales, tienen una relación muy directa con la ciencia contable y financiera, la matemática, la estadística y la cibernética de la información. Escuela del Pensamiento Administrativo. La escuela científica es creada desde la escuela de Frederick Taylor. A principios del siglo XX, los Estados Unidos fijaron la base de administración científica. Taylor, reconocido como padre de la administración científica, establece principios y normas. Henry L. Gann sostuvo que la producción ineficiente se ve bien grande a la capacidad gerencial de fórmulas de estándares reales. El matrimonio Hilbert. Parte de los estudios de Taylor dice que se especializó en el detalle de las técnicas de trabajo, que buscaba realizar una tarea de un ambiente físico adecuado al trabajador. Escuela clásica. Está representada por el francés Henri Fayol, cuyo gran aporte es la administración, luego el método científico que fue el proceso administrativo. Fayol define el acto de administrar como planear, organizar y dirigir, coordinar y controlar. Fayol señaló que toda empresa puede ser dividida en 6 grupos de funciones, en el que son técnicas, comerciales,
financieras, de seguridad, contables, administrativas. De acuerdo con Henry Fayol, los principios generales de la administración son: A. División del trabajo. B. Autoridad de responsabilidad. C. Disciplina. Unidad de mando. E. Unidad de dirección. F. Subordinación de los intereses individuales de los generales. G. Remuneración del personal. H. Centralización. G. Remuneración del personal. L. Jerarquía. K. Equidad. J. Iniciativa. M. Estabilidad de personas. Y N. Espiritual de equipo. La tercera es la Escuela de Comportamiento Humano, la Escuela Humanista. Su principal representante es Elton, conocido también como la Escuela de Relacionadas Humanas, porque otorga mayor importancia al hombre al hacer de su conducta el punto focal de la administrativa. La Escuela Ambiental. Esta corriente administrativa fue expuesta por psicólogos experimentales, donde se basa en que el ser humano es desempeñado mejor sus condiciones y organismos que la rodean, como la luz, el sonido, el calor y la ergonomía. La escuela burocrática. La palabra burocracia viene del francés, que significa escritorio, y del griego kratos, que significa gobierno. La sexta, escuela del sistema social o de la cultura organizacional. Es un enfoque primordial donde el reconocimiento de la importancia de la organización informal tiene un estatus de símbolos, costumbres y tradicionales de sus integrantes. La séptima, la escuela de los sistemas. Según esta corriente, los sistemas son el punto fundamental donde se basa la administración en la palabra de operaciones y procedimientos que se manejan en cualquier empresa, Escuela de la medición cuantitativa o escuela racional. Esta postula que el hombre no es algo que pueda manipularse, sino que es capaz de adaptarse y evaluar diferentes grupos de circunstancias. La novela La Escuela de Neo-Humano Relacionalismo, llamado porque da un nuevo enfoque a la relación humana en las organizaciones. Está considerada como la administración de una forma que integra las empresas, tocando fundamentalmente los estudios psicológicos del individuo. 10. La Escuela de la Administración por Objetivos por Resultados. Su creador es asesor de empresas, Peter Drucker, que ha ejercido mucha influencia en el desarrollo de la gerencia moderna, es decir, que sus acciones para las tareas de sus colaboradores.